Hola, bueno, vamos con un video prometido hace un tiempo sobre pinceles, en este caso para filetear. Este video está relacionado con un short de los que filmé ayer que mostraba cómo usar los pinceles de pelo largo fileteando, haciendo una llave. Eh, Más que nada este video es para mostrarte el material, o sea, la herramienta y algunos comentarios. Esto que está acá es una muestra de algunos pinceles. No te hacen falta tener todos los pinceles ni toda la variedad. Yo solamente los dispongo así para mostrarlos y hablar de la herramienta en sí, que es en este caso el pincel de fileteado. Arranco con los primeros. Son dos cintas de fileteado. Algunos le llaman cintas, otros bandas, otros le dicen virolita, porque es la virola y el pelo largo del pincel. Es solamente eso, no lleva a cabo, porque es para los trabajos de líneas largas, que por lo general se usan en los vehículos. Ahora después vamos a hacer una pequeña demostración. Este pincel tiene un largo de pelo de 6 a 7 centímetros aproximadamente. Depende un poquito el grosor, podría variar un poco el largo. Estos son de la marca argentina Carnevale, de las fábricas más antiguas que tienen que ver con el fileteado acá en Argentina. Pelo natural, tengo entendido que es pelo de vaca, de oreja de vaca, tengo entendido, pero bueno, no estamos hablando de la especialidad en sí del pelo, sino de cómo usar la herramienta. Pincel también de fileteado de la marca Carnevale. Se le llama también para scroll, pinceles para hacer círculos. Tiene una terminación como de pincel liner, o sea, en punta. Es un poquito más corto que las cintas, pero también se puede usar para el filete fino, para la línea fina. Después acá te muestro un pincel de letras, virola chata, siempre de pelo largo, también de la marca Carnevale. Otro pincel de marca nacional, pelo más claro, le llaman pelo de Marta, pero no creo que sea. Pero bueno, pelo un poco más suave, de un calibre un poco más fino. También muy bueno para letras. En el caso de la línea fina y larga, por lo general usamos los de pelo largo, porque necesitamos que la pintura, ahora cuando hagamos la demostración voy a explicar un poco sobre eso, necesitamos que la pintura se deposite en el pelo y lo vaya largando de a poquito mientras pinta la línea. El pincel de letras, que es más corto, para ciertas líneas cortas puede servir, pero cuando son líneas muy largas ya tenemos que usar las cintas. Bueno, un pincel liner común de librería, tengo entendido que chino. Te empiezo a aclarar algunas cosas que tienen que ver con si son nacionales o importados. Estos pinceles, estos dos, me los regalaron hace poquito, son chinos y son de muy buena calidad y de muy bajo costo. Te aclaro esto porque muchas veces pensamos en los pinceles que tienen que ser profesionales, les llamamos pinceles profesionales o nos dicen que son pinceles profesionales. En realidad el profesional es la persona que los usa. El pincel puede ser de buena calidad, de mala calidad, pero solo no va a hacer nada. El profesional es el que lo usa y saber usarlo.
Pinceles chinos, excelente calidad para filetear, muy económicos. No necesariamente tienen que ser caros los pinceles para ser buenos. Este es un pincel espada. Se usa mucho. Este es un pincel muy económico, también chino. Y la calidad no es en este caso muy aconsejable. Pero para trabajos ocasionales puede servir. Ahora te voy a explicar cómo usarlo. Un pincel liner también chino que me sorprendió es este de pelo largo. Te lo voy a mostrar sobre un fondo más oscuro para que se aprecie un poco mejor. Pelo largo, blanco, sintético, pelo sintético. La mayoría de los pinceles que son chinos están viniendo de pelo sintético. Excelente calidad. Tengo un video grabado en el que me preguntan justamente qué tipo de pincel. Bueno, es este. Pelo sintético. De 4 centímetros y medio de largo. Liner. Y tengo uno, como para que tengas en cuenta, de estos mismos, cortado. Corté la punta. Tendría que haberlo cortado un poquito más largo. No es muy conveniente hacer esto, pero como para práctica de letras sirve. Yo la razón por la que pruebo muchos pinceles, sobre todo los que encuentro económicos, es porque doy clases y no quiero que los alumnos compren de entrada pinceles que son muy caros o de los que llaman muy profesionales, porque conviene practicar con lo más económico posible. Hay bueno y muy económico. Y hay muy bueno también y con otros precios. Si los podés comprar, bárbaro. Si no, no te desanimes porque hay pinceles de excelente calidad, de pelo tal vez sintético, pero que cumplen perfectamente con la función que buscamos del fileteado. Y para los que quieren hacer algún intento, les comento, hace mucho tiempo los letristas y fileteadores a veces hacíamos algún pincel casero. Este es un pincel de filetear casero que si te interesa cómo hacerlo, haceme algún comentario, pregúntame, te voy a contestar. Está hecho con pelo, que te voy a comentar si te interesa, y un canutito de plástico y pegamento. Ahora lo vamos a probar también para que veas que también se puede fabricar un pincel que funcione bien y casi sin mayor gasto. Bueno, vamos a pasar un poco a la práctica, a la demostración, solamente como para que veas cómo funciona cada uno y como para que puedas ver si hay alguna comparación. Yo te diría que la mayoría de las veces, si el pincel es económico, conviene probar. Es difícil a veces probar con los pinceles caros. Hay pinceles importados de Europa y eso es muy caros. Y yo diría que probar con eso no vale la pena. En realidad, probamos y practicamos con lo que podemos. Y el día que somos profesionales, elegimos el pincel que más nos gusta. Y si trabajamos con esto y nos reditúa, con más razón nos compraremos algún pincel que más nos convenga. Pero bueno, vamos al tema de la práctica. Este pincel está engrasado, o sea, porque lo uso con esmaltes sintéticos al agua ras, pintura sobre vehículos, sobre chapa generalmente,
algunas líneas finas sobre motos o bicicletas. Bueno, como se usa pintura sintética al agua ras o a veces pintura de auto diluida con thinner, después de limpiarlo lo engraso. Por lo tanto, te muestro que está engrasado, con los pelos bien derechos, lo guardo así. Ahora no lo vamos a usar. Vamos a usar uno similar, la misma marca, una virolita, que tiene, como alcanzás a ver, el pelo suelto porque lo uso con pintura al agua, sintético al agua o también acrílicos. Vamos a comenzar entonces con una pequeña demostración. Voy a colocar acá una chapa. Es una chapa pintada con acrílicos. La demostración va a ser muy sencilla, es como para que puedas de alguna manera comparar los diferentes pinceles. Tengo acá preparado al costado, pero no tengo tanto lugar para mostrar, un poco de pintura sintética. La pintura sintética es como una miel cuando está sin diluir, un poquito más liviana tal vez. Y es importante el tema del punto, porque estos pinceles fueron justamente hechos para usar con sintético. Si tuviera que usar, por ejemplo, tinta china, ya tendría que usar otros pinceles. Estos no me servirían. Son para una pintura que tiene una densidad media. No es ni miel pesada, pero tampoco es tinta. Te aclaro esto porque es muy importante el punto de la pintura. Estoy con la virolita. Uso una chapa, por ejemplo, como para aplanar y preparar el pincel antes de tirar la línea, y luego apoyo, a ver si se ve en el video, no marqué ahí, es solamente la demostración, y voy prácticamente con el largo del pincel o con la punta, depende el largo de la línea que tenga que hacer. Pincel Carnevale virolita, conocida como cinta o bandita de fileteado. Vamos con pincel chino, estos que recibí últimamente, excelente calidad, pelo, la verdad es que tiene la apariencia de ser pelo natural, pero yo diría que es pelo sintético, muy parecido al pelo natural. Es un poco más gruesa esta, vienen varias medidas, viene un set de varias medidas, a mí me regalaron un set de 5 y son, la verdad, muy espectaculares, muy buenos. Tiene la característica de tener un cabito corto, por si no querés agarrar directamente de la virola. Si te animás a separar un poquito la mano de la virola, misma técnica, y te digo que en cuanto a la calidad del trazo no hay diferencia. Muy económico este pincel. Fíjate que quiero que veas también una cosa característica, porque en el short yo te comento, esto hay que hacerlo con la herramienta adecuada. Yo mojo y preparo acá el pincel, ¿no? Fíjate esto. Fíjate las veces que puedo pintar con con una sola vuelta que mojé el pincel. 1, 2. Tengo que ir tal vez más lento para ir controlando que la cantidad de pintura sea la misma, ¿no? Yo lo estoy haciendo muy rápido. 3, 4,
Acá ya se empieza a deformar un poquito porque le faltaría otra vez acomodar el pincel. 5. Pero lo que te quiero decir con esto, la cantidad de veces que puedo ir pintando, porque la pintura tiene que tener un punto justo y el pincel un largo también adecuado para hacer este trabajo de la línea recta y larga. Si estuviera pintando en un coche y por ahí tenés que hacer completamente el metro largo, bueno, lo podés hacer, pero con este tipo de pinceles, ¿eh? Es imposible hacer una línea muy larga con un pincel de pelo corto, por ejemplo, como esto. Con esto no. Esto es para tinta, acuarela, para dibujos más chicos. Líneas largas, pincel de pelo largo. Porque a veces la pregunta ha sido esa justamente, ¿no? Que no han podido hacerlo con otro tipo de pincel. Bueno, el pincel de letras no te voy a explicar en este momento cómo trabajarlo. Es un pincel común de letras, pincel de otra marca de letras. Pincel liner, este que te digo que me sorprendió cuando lo usé. Uso el mismo sistema, la chapita para aplanar y hago la línea. Tal vez como el pelo es más corto que la banda o la cinta, me va a durar menos voy a poder hacer, quiero decir, menos cantidad de extensión, pero me permite dibujar, porque no es tan largo, llevar una línea y un manejo más parecido al lápiz que si tuviera el pelo muy largo. La diferencia es que fíjate el largo de uno y el del otro. Bueno, es un pincel liner de pelo largo. Ahora te quiero mostrar un pincel espada. Tres pinceles me quedaría mostrarte. Un pincel liner de pelo corto comprado en librería, chino también, económico, pelo sintético. Esto es para trabajos de línea o de dibujo más corto. No es para el trabajo demasiado largo, ¿eh? Es para, como todo liner, para dibujar. Pelo corto. No me permite hacer el largo total. Bueno, este es un pincel también de los juegos estos de chinos que te mostré, solamente que es uno más finito, hace una línea muy fina, largo, muy fino. Te quiero mostrar este espada, que es el que se usa para el filete que le llaman pin stripping, que permite hacer un trabajo de, a ver dónde puedo ubicar, de línea fina y de engrosar en un momento. Hacer este trabajo de fileteado, que a lo mejor no tiene mucho que ver con el fileteado porteño, pero sí se usa mucho en los vehículos con decoraciones de fileteado. Pincel espada. Este es un pincel chino muy económico también para practicar. Te viene perfecto. No hace falta ir a los materiales demasiado caros.
Y el último que te quiero mostrar es el que hice yo, un pincelito casero, que si te interesa, y únicamente si te interesa, te pido que me comentes y te voy a decir con qué lo hice. Vas a ver que de una forma también muy económica y con materiales que tenés en tu casa, podés prepararte un pincel de fileteado de pelo largo. Incluso yo a este lo hice un poco más largo todavía que los comprados. No, perdón, un poquito más corto es este. Pero tengo uno que es más largo todavía. Mira, mismo resultado. Pincel casero con pelo de algo que si no lo tenés en tu casa es muy fácil conseguir, porque el tema de esto es conseguir el largo del pelo, y no solamente el largo, sino también el calibre. Es un pelo que no puede ser ni demasiado grueso ni demasiado fino. Si es demasiado grueso, no te queda muy prolijo, y si es demasiado fino, se dobla el pelo y se dificulta la tarea. Bueno, si tenés preguntas, consultas, comentame, suscríbete a mi canal. Voy a estar subiendo videos relacionados con el fileteado, con el dibujo, la pintura y varias cosas que tienen que ver con la cartelería también, con letras. Así que bueno, te espero en el próximo video. Hasta luego.